Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Maldonado, astróloga y creadora de Life Alchemy y tengo un gran invitado, Néstor Echarte, que les cuento un poquito cómo es que llegué a él. En una plática con María Blanquier le preguntaba si ella tenía algún curso de rectificación de cartas horarios y me dijo, no, Néstor es el mejor. Entonces fui a su página y a través de un curso que le estaba haciendo entonces, que me parece que va a empezar ahora o ya empezó, no sé, ahora nos cuenta Néstor, pero tomé un curso con él de astronomía para astrólogos y bueno, pues me queda claro que es un astrólogo y yo no sé si sea astrónomo como tal, pero tiene un conocimiento impresionante de astronomía y de matemática y de esas cosas que la mayoría de los astrólogos pues no tenemos actualmente, que probablemente sea un gran error. Pero bueno, es especialista, es experto en la rectificación, un tema que pues muchos de los astrólogos evadimos un poquito a la hora de hacer. Así que, Néstor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es un gusto y un honor. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias, Verónica. Ujú. Bueno, Néstor, pues cuéntanos brevemente un poquito de tu carrera como astrólogo, cuándo empezaste, cómo te fuiste especializando, dónde estudiaste tanta astronomía, porque de verdad que el conocimiento, y he visto grandes astrólogos tomando clases contigo, entonces, bueno, me queda claro que ya tienes una gran carrera larga seguramente. Mira, estudié hace muchísimos años, ya lejos, y hace tiempo, más de 50 años, obviamente. Este año cumplo 70 años, así que Wow. vengo estudiando como autodidacta o como en esta necesidad de entrar en la astrología, apareció a los 14 años. Ahí comencé a estudiar como autodidacta, más que nada, buscando libros, buscando material. No era mucho lo que se podía conseguir porque era muy difícil en ese momento, no había material ni lugares. Y recién a los 21 años encontré un poco la guía que uno necesita. Siempre es necesario tener una guía, más allá de que hay mucha gente que es autodidacta, alguien Total. te vaya marcando el camino, porque uno puede cometer muchísimos errores en ese camino. Y después de mucha búsqueda encontré el Centro Astrológico de Buenos Aires, que fue la primera institución latinoamericana que dio astrología en América en habla hispana, por lo menos, ¿no? Ujú. Y ahí estudié con grandes astrólogos, sobre todo con Eloy Dumont, con Rubí Dumont, la esposa, con Roberto Martori, con Emma Cassioni, bueno, de mucha gente que contribuyó desde su conocimiento a la tarea de muchos astrólogos que en la actualidad también como yo dan clases y forman también gente, ¿no? Eso fue un poco el comienzo y después, bueno, como todos, yo creo que nadie tiene la exclusividad de estudiar en un solo lugar, la gente va buscando diferentes lugares, y después conocí a Spicas, que realmente era una persona sumamente capacitada, brillante como astrólogo. Spicas era el seudónimo de Carlos Raitzin, quien tenía sí ahí una enorme preparación en el tema astronómico, y gracias a él yo pude también aprender bastante en cuanto a la temática astronómica, ¿no? Bueno, y después, bueno, otros talleres, otros cursos que uno va haciendo a lo largo del tiempo, y todo eso, bueno, fue parte de una formación dentro de lo que es la astrología, ¿no? Pero traté siempre de mantener digamos, una formación integral, ¿no? Más allá de que a veces a uno lo identifican con el tema astronómico, me interesa la astrología en su totalidad. Lamentablemente uno no tiene la suerte de tener todo el tiempo necesario ni toda la vida por delante como para abarcar algo que es inagotable. A mí me parece que la astrología es una disciplina inagotable, todo el tiempo Total. nos sorprende, todo el tiempo aprendemos cosas, y en esto de aprender, por lo menos también es lo bueno que tiene la astrología, que siempre nos sorprende, siempre hay algo nuevo con lo cual nos podemos sorprender y que podemos aprender, ¿no? Tú iniciaste, imagino, haciendo las cartas manuales, ¿no? O cómo inició tu carrera. Porque ahora ya nadie No, sabe bueno, calcular la mano. O las ya había. cartas eran manuales, se hacían a mano, digamos, Exacto. no había otra manera. No Ujú. existía la computadora, no existían ni siquiera las calculadoras científicas cuando lo hacíamos. Yo me acuerdo que para hacer el cálculo teníamos que recurrir a los logaritmos. Cuando uno dice logaritmo ahora parece, no, logaritmo, una locura. No, el logaritmo realmente era lo que nos facilitaba el cálculo, porque gracias al logaritmo nosotros podíamos trabajar con el sistema sexagesimal, que es trabajar con tiempo y con arco. Las dos formas trabajan con el sistema sexagesimal, y podíamos sumar lo que uno multiplicaba con el logaritmo se suma. Lo que uno dividía con el logaritmo se resta. Entonces, sabiendo el logaritmo de cada
medida de arco o de tiempo, nosotros podíamos rápidamente hacer un cálculo. Después aparecieron, digamos, algunas genialidades que no sé a quién se les habían ocurrido, pero eran, por ejemplo, que más allá de que uno trabajaba con logaritmos, había unos logaritmos específicamente preparados para astrología, se llamaban logaritmos diurnales, que yo en la actualidad los he buscado a ver si había alguna página que los tenga, y en ningún lado están. Yo tengo una Ujú, copia de esa hojita que era maravillosa, que con una hoja nosotros podemos hacer todos los cálculos de astrología, ¿no? Que eran ujú, logaritmos preparados específicamente para el cálculo astrológico. No eran los logaritmos tradicionales, sino que había digamos, en esos logaritmos se había hecho lo que es una constante que aparece en astrología que nos permitía con mayor facilidad calcular una carta natal, ¿no? Después, por supuesto, apareció la calculadora, luego la calculadora científica fue un salto realmente importante, la calculadora científica programable, después, que yo me acuerdo, nunca me olvido, acá tengo una calculadora de las que uso siempre, ¿no? Una amiga, también astróloga, cuando aparece la científica, me decía así, mostrándome esto en la mano, yo con esto decía, soy poderosa. Porque claro, bueno, evitaba una ujú. enormidad de cálculos. Siempre me llamó la Wow. atención esa frase, me quedó muy grabada, ¿no? O sea, cada vez que ibas a calcular una carta e interpretarla, ¿cuánto tiempo te tomaba todo el proceso de hacerla y luego darle interpretación? No, digamos, al principio te lleva tiempo hacer el cálculo, Ujú. después digamos, con una calculadora en 5 minutos la haces. Digamos, Ah, con wow. práctica. No, Ajá. no, el tema después había que dibujarla, bueno, uno con un poco de práctica lo dibujaba. Ahora dibujar era como escribir. Es decir, Ujú, cada una le ponía lo suyo. Yo no soy un gran dibujante, yo dibujaba, hacía la carta, hacía el círculo, ya tenía círculos preimpresos, dibujábamos los planetas, y con suerte en 15 minutos tenías la carta hecha. Digamos, el promedio siempre decían, bueno, una hora uno tenía que tener la carta preparada, pero a veces en esta exigencia de hacer cartas constantemente, uno ya tenía un ritmo de hacerla rápidamente, ¿no? ujú. Lo que había que tener cuidado es no equivocarse, ¿ves? Bastaba un error para hacer todo otra vez, y toda la carta Uy, de nuevo. sí, sí, He sí. conocido gente, por ejemplo, como grandes astrólogos, de que Ujú, Miguel Camelet era un astrólogo esoterista, un personaje realmente interesante que trabajó mucho en astrología y hay algunas cosas que yo utilizo de él. Utilizo en cuanto a conceptos, dichos y algunos escritos que él ha dejado. Que él, como los viejos ingenieros o los viejos arquitectos, yo creo que tenía formación en ese sentido, hacía la carta calculándolo con la regla de cálculo. Bueno, la regla de cálculo es ese viejo instrumento de cálculo como una reglita no, que bueno. se hacía los cálculos y suplía una calculadora. Bueno, la única persona en la vida que conocí que hacía las cartas natales de esa manera y le salían perfectas, ¿no? Wow. No, yo dejé la matemática en la preparatoria y ahora que tomé el curso contigo, me di cuenta que me cuesta, ¿eh? O sea, tengo que tomar el curso, yo creo que un par de veces más. Ahorita estuve revisando las Mira, clases, todos pero tenemos, sí. me acuerdo, en la escuela y demás, todo el mundo, y me incluyo, más allá de que tenía facilidad para eso, tenemos la misma resistencia con respecto a la Sí, matemática. Y sí. sobre todo cuando nos hablaban de trigonometría. Yo digo, Mm, ¿trigonometría? ¿Qué es esto? ¿Para qué me va a servir? Bueno, uno se da cuenta que la puede aprender cuando encontrás que te sirve para algo que es de tu interés. claro. Cuando yo encontré que en la astrología, y sobre todo cuando empecé a estudiar con Carlos Reise, con Spica, que la trigonometría para en ese momento no era necesaria, y bueno, la aprendí, pero la aprendí con ganas porque realmente encontraba que eso reflejaba algo que era de mi interés, de mi intimidad. Yo creo que lo mismo le ocurrió a los astrónomos cuando empezaron a trabajar y necesitaban ver el cielo, y bueno, encontraron que la trigonometría les era necesaria y bueno, la incorporaron a su vida. Ujú, Obviamente después, con la facilidad que nos dan las computadoras, en esa misma época, previo a las computadoras tradicionales que tenemos ahora, aparecieron esas computadoras que eran para juegos, tipo hogareñas, pero esas computadoras también permitían hacer programas o poner programas. Bueno, yo aprendí programación para poder programar mm, algunas cosas que estaba. wow. Entonces, estaba siempre la necesidad de aprender algo para aplicarlo a la astrología. La astrología era el fin, no la programación en sí misma, ¿no? Oye, en la Entonces, antigüedad eran igual matemáticos, astrónomos, filósofos, astrólogos, ¿no? Era algo sí, súper era completo. algo Sí. bastante complejo y Sí. completo en Ujú. la formación del astrólogo, porque no eran solamente astrólogos, sino que estudiaban astronomía, medicina, música. La Exacto. música Ah, estaba claro, presente también en claro. la astrología, y bueno, todo eso conformaba toda una disciplina sumamente amplia
creo que se llamaban astrosofía, ¿no? Y la astrosofía, Ujú. todo eso era parte de esa formación, ¿no? No estaría mal que hubiera una escuela así. Habría que pensar en abrir algo similar, ¿no? Como como en la era de Sí, Platón y todo eso. sería muy interesante, la verdad que sí. Buenísimo. Ujú. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema de bueno, brevemente, ¿cómo es que te especializaste? No sé si es tu especialidad, pero es algo que haces constante. Eres, creo que conocido por hacer rectificaciones de cartas natales. Em, Cuéntanos un poquito cómo te empezaste cuánto tiempo llevas haciéndolo, qué sistema usas, Mira, qué sistema de casas, etcétera. Ujú, mira, la rectificación lo hago hace muchísimos años, ujú, ya desde prácticamente cuando empecé a trabajar en astrología, eh, me di cuenta que se podía hacer, digo, llegar a la hora de nacimiento. Obviamente, a lo largo del tiempo, eso, la forma de hacerlo fue cambiando, fui adaptando métodos ya propios en ese sentido, pero siempre, digamos, buscando la posibilidad de encontrar la hora real de nacimiento de una persona, ¿no? ujú, Yo creo que la rectificación, más allá de que uno la hace, la mayoría de los astrólogos, y me incluyo, hacemos muchas veces cartas, sobre todo en la consulta, que están equivocadas. Nosotros trabajamos con un enorme porcentaje de error, ¿no? sí, Esto hay que asumirlo como tal. ¿Por qué? Porque no todo el mundo conoce su hora de nacimiento, no todo el mundo está dispuesto a rectificar su hora de nacimiento, entonces tenemos que saber que trabajamos con cartas a veces erróneas y a veces muy erróneas. A veces el error surge cuando empezamos a hablar y la persona no se identifica en nada de lo que le estamos diciendo y cuando le preguntamos la hora, ah, no, bueno, lo que pasa es que mi madre me dijo que tal tal hora, pero mi abuela me dijo que era otra y en la partida de nacimiento dice cualquier otra cosa. exacto. Entonces, eso es lo complicado. Ujú, Encarar la tarea de rectificación es una tarea que lleva tiempo. ujú, No se hace en una consulta. Yo creo que yo he visto a veces que quieren en una consulta, digamos, acercarse un poco. Puede ser que en una consulta podamos definir, a lo mejor no la hora exacta, pero sí acercarnos un poco cuando el error no es muy grande. Pero cuando el error es grande, bueno, ahí sí es necesario hacer una rectificación o resignarse a que no poder leer la carta natal, que es otra posibilidad, ¿no? y ahí es Eh, donde entra el tema de consultantes y de alumnos, porque precisamente le dije a mis consultantes y alumnos que hicieran preguntas que tenían con respecto a rectificaciones, porque algunos se han hecho rectificación y sí, varios dicen, bueno, lo he hecho con dos astrólogos y salen horas diferentes también. Yo incluso acompañé hace muchos años a una amiga a hacerse una rectificación con un astrólogo que, bueno, no diré el nombre de aquí de México, pero fue una hora y media de estar con él, tres preguntas y le dio su hora, ¿no? Y yo dije, wow, debe de ser muy bueno. Pero después de ver tus clases y de conocer más tus técnicas, digo, eso no se puede. O sea, es como un poco irresponsable no ir más allá, ¿no? Creo a yo. ver, yo cuando me encargan una rectificación me tomo, y les digo, no menos de 20 a 25 días, que es el tiempo que me puede llevar. ¿Por qué? Porque vos empezás una rectificación, sabés que empezás, puede salir rápido, pero puede Ujú, tardar mucho, pues prueba y error. La claro. rectificación es, dentro de la astrología, tiene un componente de interpretación, obviamente interpretativo, pero tiene un componente matemático. Ujú, Este, y digamos, cuanto más lejos está la hora real de la hora que nos dieron, más tiempo vamos a tardar, salvo que tengamos la suerte que empezamos y con la primera prueba nos dio bien y eso nos sirvió de guía y de referencia y seguimos y bueno, la rectificación sale en un par de días. Pero en general te lleva muchos días hacer una rectificación porque a veces los rangos de error son grandes, son bastante notorios y bueno, hay que hacer prueba, error hasta encontrarlo. Entonces, tiene una visión matemática que es, obviamente hay que dominarla, se puede hacer fácilmente, en poco tiempo uno aprende la técnica y después hay que tener paciencia, paciencia de probar y ver. Y si no está, resignarnos y volver a probar y ver hasta que le encontramos ese hilo conductor que hace que todos los acontecimientos que nos dan, nos tienen que dar una serie de eventos con la fecha en que esos eventos ocurrieron. Cuando esos eventos se alinean todos en una misma hora, podemos decir que la rectificación es correcta. No todos, algunos. ¿Por qué? Porque a veces hay direcciones que utilizamos para poder hacer el cálculo que no responden a esos eventos. Habrá otro tipo de aspecto. Pero siempre hay alguna dirección, yo utilizo direcciones primarias para la rectificación, ujú. siempre hay direcciones que responden a eventos y esas son las que se alinean y nos da la misma hora. Cuando tenemos esa hora,
la obtenemos con un error de no más de 15, 20 segundos en la hora real, no hay mucho más error que ese, y a veces cuando yo digo es inapelable. Esto lo digo con un gran grado de confianza cuando Mm. tenemos la hora, más allá de que a veces a la persona no le gusta el resultado. Ahora, que no le guste, primero, no es mi problema, problema de la persona que no le Ya gusta. se acostumbró a su carta de antes. ¿Por qué? Y bueno, uno se acostumbra a la vieja carta. Sí, sí. Entonces, si vos venís con 10, 15 años diciendo, bueno, mi ascendente es en cáncer, pero tengo duda, y de golpe yo digo, mira, no, no es en cáncer, es en Leo, y no te va a gustar. Lamentablemente es así, porque ya te acostumbraste, ya internalizaste esto de cambio. Y bueno, lo ideal es que si uno está dispuesto a no reconocer ese cambio, que se quede con la carta que tiene. Sí. Mejor. Digamos, no, no hay problema, nadie le va a decir nada, no hay problema, seguirá feliz con esa carta pese a la duda. Pero no, no solamente en eso he visto dudas. Hay gente, viste cuando vos nacés en un cambio de signo, el sol, estás en la fecha justa y hay gente que se guía por lo que dice el diario, hasta el día 22 son los leoninos y eso no es Sí, correcto. A veces claro. cambia un día antes, un día después, y dijiste, ah, no, yo soy de Leo. No, no sos de Leo, Ujú. sos de Virgo. Sí, puede cambiar No, no, hasta el 18 de un mes, ¿no? Que claro, bueno, nadie se bueno, imagina, sí. Ajá. bueno, entonces cuando vos le decís y le querés explicar y no, y se empacan y se emperran de que eso no es así, y bueno, quédate con que sos de Leo toda la vida, no importa, no es problema mío, es problema tuyo, pero la verdad sos de Virgo, no sos de Leo. Mira, sin ir Total. más lejos, muchas veces yo escuché, ahora yo creo que lo puedo haber corregido, a la expresidenta de Argentina, que sufrió un atentado hace poco tiempo, a Cristina de Kirchner, que ella decía que era de Acuario, en un reportaje. No, ella es de Piscis. El sol Wow. está en Piscis. O sea que ella justo nace en un cambio de signo, lo ve en el diario y dice, bueno, soy de Acuario. No, el sol está en Piscis. Y Bueno, claramente no tiene sin un error. astrólogo ahí. Claro, bueno, en ese momento no tendría, seguramente después se lo habrán explicado. Mm. Este, pero digamos, si en ese sentido existe ese error y la gente lo discute, imagínate cuando le cambiase un ascendente también o muchos elementos de su carta por la hora y bueno, es muy difícil a querer acostumbrarse a eso, hay que estar dispuesto a querer cambiar. A uno mismo le hace ruido. Yo, por ejemplo, cuando te puede pasar que tenés, ya conociendo tu carta, a veces en la rectificación no te cambia el ascendente de signo, pero te cambia planetas de casa, que planetas que están en cúspide van a una casa diferente. Y Ujú. uno se ha acostumbrado ya a analizar la carta de esa manera. Bueno, hay que acostumbrarse ahora a la otra visión, A ¿no? la nueva formación. Ujú. Claro, a la nueva formación. Ahora, en esto de las casas, ya, bueno, es un tema aparte, porque habiendo ya tantos sistemas de casas, también hay una zona gris dentro de las casas que no son los ángulos. El ascendente, gracias a Dios, en la mayoría de los sistemas es el mismo, el medio cielo también, o sea, las casas angulares no nos generan problemas, pero las cúspides intermedias sí. Entonces ahí uno debe definir qué sistema va a utilizar para poder rectificar una carta. Entonces, Justo. usamos Es lo que te Plácidos, quería. Ajá. sí, Quería preguntarte topocéntricos, si usamos podemos campana. explicar un poco cómo es que se calculan los. Bueno, ¿tú utilizas topocéntrico o Placidus o los No, dos? yo utilizo topocéntrico porque es un sistema que es igual a Placidus, da igual. Digamos, cuando nosotros hablamos de topocéntrico y Placidus, más allá de que se llega al resultado de formas diferentes, es lo mismo. Las Ujú. cúspides son exactamente iguales. Nada más que el topocéntrico, por la forma de la disposición de las tablas de casas y las fórmulas que se utilizan, es más sencillo para poder calcular una rectificación. Es mucho más fácil hacerlo con topocéntrico que con Plácidos, que no tiene mucha referencia de su construcción. Plácido es un sistema temporal que se utiliza, que se llega al resultado con lo que se llama aproximaciones sucesivas. Entonces, cuando uno define las cúspides intermedias de un sistema de Plácidos, lo hace con una serie de cálculos, pero que no sirven para la rectificación. Tiene que ver el En número cambio, de horas de día, ¿no? Y de noche, por ahí claro, se sí. va llegando con diferentes aproximaciones a lo que es esos cálculos. Se trabaja con aproximaciones sucesivas de las cúspides intermedias. En el caso de los sistemas geométricos, como es el topocéntrico, que da igual a Plácido, los dos finales es lo mismo que Plácido, se trabaja con lo que se llama polos topocéntricos, en el caso del topocéntrico, o en otros sistemas como campanos, regiomontanos y demás, se trabajan con polos. También se podría rectificar con campanos y con regiomontanos, con los polos propios de ellos, cada polo es un valor que es proporcional a la latitud geográfica de nacimiento que permite el cálculo de
cada cúspide intermedia. Sí. Entonces, con eso sí podemos trabajar. Se puede ¿Tienes trabajar, tú, tenías tú unas imágenes de esto o es de otra cosa de lo que tienes tú? a ver, sí, tengo Porque de imágenes, pronto es tal vez, más fácil el procesar esa no sé información. Ok. si se ve en pantalla lo que estoy Sí, mostrando. Bueno, a ahí ver, lo estoy aparecen los checando. diferentes, Ajá. digamos, es una proyección de los diferentes sistemas de coordenadas con los cuales se trabaja. Nosotros en la astrología, esto es una carta natal, ¿no? Que bueno, que no parezca, la carta natal es en la esfera. Esta final que vemos acá es la carta natal con la persona mirando hacia arriba, pero esta esfera contiene la esfera terrestre, la esfera celeste con la eclíptica, y le ponemos finalmente la esfera horizontal. Imagínate poner una esfera dentro de otra, nos da esta acá, que es la carta natal, que es lo que nosotros después conocemos como carta natal y la vemos obviamente mucho más estilizada para la interpretación, que es en el gráfico y uno utiliza mucho más a menudo. Pero Ah, nosotros tenemos los sistemas de casas después. Los sistemas de casas, que es una parte de esta esfera, nosotros sabemos que la mayoría de los sistemas, no todos obviamente, están buscando encontrar lo que se llama las cúspides intermedias. Todos acuerdan en que el medio cielo se calcula de la misma manera y el ascendente se calcula de la misma manera. ¿Por qué? Porque sabemos que el medio cielo, vamos a suponer usar este gráfico, bueno, pues lo vamos a buscar la ampliación de ese gráfico, así no lo ves tan pequeño, ¿no? ok. Este, digamos, todos sabemos que, a ver, acá tenemos la carta natal, esta es la carta natal, este sería la parte interna de la carta natal. La carta natal se basa en el zodíaco y en la división de la esfera para poder encontrar las casas astrológicas. El zodíaco, acá tenemos lo que sería la eclíptica, lo que define el zodíaco, el punto Aries, que es la intersección del ecuador con la eclíptica, y después esto define cuando cruce el horizonte el ascendente. ¿Ves? Acá tenemos la línea del horizonte, que es perpendicular a la Mm. persona, acá está la cabeza de la persona con el cenit y con el nadir, ¿no? Y el horizonte y la eclíptica nos marca el ascendente. Y después el meridiano del lugar, que pasa por la cabeza de la persona en el cenit, que toma el ecuador y da la ascensión recta del medio cielo, cuando toca de nuevo también el zodíaco, la eclíptica, da el medio cielo. Eso es indiscutible. El medio cielo es la intersección del meridiano con la eclíptica, el ascendente, la intersección del horizonte con la eclíptica. Después, las cúspides intermedias, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9, todas esas cúspides, se discute, los sistemas discuten cómo divido el espacio intermedio. ¿Cómo hago para dividir ese espacio intermedio? Bueno, algunos dividen en partes iguales el ecuador celeste, lo dividen en tres. Otros dividen la eclíptica y tiran líneas desde un lugar a otro, pero siempre manteniendo esos polos. Entonces, nos van a dar valores diferentes de cúspides intermedias, con pequeñas variaciones. En algunos casos, como el sistema de Koch, algunas variaciones son un poco mayores. Y la discusión también, digamos, no discusión, sino los métodos son, algunos dividen el tiempo de ascensión, es decir, el tiempo, por ejemplo, que un punto como el ascendente, por rotación de la Tierra, tarda en llegar al meridiano, y lo dividen en tres, otros tardan el tiempo que un punto tarda en llegar desde el fondo del cielo hasta el lugar del horizonte, lo dividen en tres, y otros dividen geométricamente el ecuador, dividen geométricamente esta línea que ves acá del cenit hasta abajo, que se llama primer vertical, la dividen en tres. Este primer vertical es el que da origen, por ejemplo, al vértex. El vértex es un punto que es el opuesto a esto que acá vemos como ascendente eléctrico, que por el otro lado, por eso el vértex siempre aparece del lado de la casa 7, más cercano a la casa 7 que el ascendente, que está dado por la intersección de este primer vertical con la eclíptica, ¿no? Entonces tenemos una serie de puntos sensibles, casas que están dados por ese sistema astronómico. No quiero aburrir con eso porque la verdad No, que es... dos, No, no, dos no, preguntas nada más, porque seguramente hay muchos que tienen esta misma duda. La sí. diferencia entre cenit y medio cielo, porque muchas veces pensamos que el medio cielo es el punto más alto, es donde llega el sol para luego empezar a bajar, ¿no? En eso estamos bien, ya haciendo. Claro, Ajá. nosotros tenemos que imaginar que estamos en una esfera, como Ujú. este señor que está acá paradito, y el horizonte es perpendicular a este señor. Entonces, sobre la cabeza
está el cenit, pero no quiere decir que ese sea el medio cielo. El Ujú, medio cielo es ese mismo meridiano que va del polo norte al polo sur, tiene en mi cabeza el cenit. El cenit puede estar acá, acá, depende de donde esté parado este personaje. Por el otro ujú. lado, además. Ahora, La línea recta cuando el, sobre la cabeza. Ajá. claro. O sea, es el meridiano que va del polo norte al polo sur. Entonces, donde esté la persona va a estar el cenit. Ahora, ese mismo meridiano, cuando toca el ecuador, nos da un valor muy importante para la astrología, que es la ascensión recta del medio cielo. Es un valor en grados sobre el ecuador que también se mide en tiempo y que los que han trabajado alguna vez con tiempo saben que ese valor es el de la hora sideral, no el de la hora solar, sino la hora sideral. Y ese mismo meridiano, avanzando un poco más, cuando toca la eclíptica, nos da el punto del medio cielo. Acá empieza la casa 10. Eso es todo. Son tres valores. Cenit, ascensión recta del medio cielo, medio cielo. El cenit no nos sirve. Nos sirve como referencia para encontrar que el vértex, el opuesto del ascendente eléctrico, es el vértex. Ujú, Entonces, todo este sistema nos genera una serie de puntos que después usamos en la astrología y cuando lo vemos en la carta decimos, yo acá tengo el ascendente eléctrico, acá tengo el vértice, acá tengo el punto ecuatorial y acá tengo el ascendente. Y estos tres puntos son como ascendentes los tres, nada más que el más popularizado es el que usamos nosotros, la mayoría de los sistemas se acuerdan, pero hay otros sistemas que toman al punto ecuatorial como si fuera un ascendente distinto y al ascendente eléctrico, que es el opuesto al vértex, también como un ascendente, ¿no? mm, Bueno, son criterios que no está en mí discutirlos, porque me parecen todos válidos, por lo menos desde la construcción astronómica. Todos tienen un porqué para ser de esa manera. Esa misma imagen, un poco más ampliada, sería esto. ¿Ves? Acá los tres puntos la esfera celeste, que son estos tres puntos que vemos en la carta natal, ¿no? Este tal vez no lo vemos porque vemos el opuesto, que es el vértex, ¿no? Pero eso es ujú, como eso camina. Después, en cuanto a los sistemas de casas y esa división interna, yo tengo, bueno, esto es también esto más que nada es un corte de la esfera con las diferentes medidas como para ver las primarias sobre todo, pero en los sistemas de domificación tenemos campanos y regiomontanos son sistemas geométricos. Todos son sistemas similares, se miden en esferas, pero por ejemplo, Campanus divide en partes iguales, la diferencia es, todos toman el medio cielo y el ascendente igual, no ujú, se discute. Todos se acuerdan de que siempre va a dar igual. Las cúspides intermedias dan diferentes porque Campanus divide el primer vertical, ¿ves? El primer vertical en 30 grados cada sector. Entonces, cuando una línea pasa por el primer vertical, toca la eclíptica en un punto que va a ser esa cúspide. En cambio, Regiomontanus divide igual que el topocéntrico, en 30 grados, o parecido al topocéntrico, el ecuador celeste, ¿no? Pero ok, toma los puntos de vértice igual que Campanus, lo toma por los polos norte eclíptico o polo sur eclíptico. Entonces coinciden en un punto, pero difieren en qué voy a dividir dentro del espacio interior. Después, tenemos dos sistemas geométricos más. Morín, Morín de Villefranche generó su propio sistema, pese a que no lo utilizaba, él utilizaba más regiomontanos, mm, pero él dividía el Ecuador también, pero tomaba como puntos el polo norte eclíptico directamente. Era un sistema bastante simple. Sariel toma también estos puntos, pero toma el mismo que Morín, pero toma el polo norte celeste y el polo sur celeste. ¿Viste? Son todos criterios de qué prefiero yo tomar, ¿no? sí. Obviamente tienen que ver, uno prioriza la eclíptica, Morín, Sariel prioriza la rotación de la Tierra porque toma los polos norte y sur de la Tierra. Y después vienen los sistemas temporales, Ujú. los Nada dos más una más cosa para principales. los que todavía están más principiantes, explicarles Sí, cómo la división de las casas es sobre la esfera terrestre, ¿no? Por eso es que claro, las casas es la influencia terrestre de los eventos específicos que podemos vivir, ese lugar. La claro. división celeste será los signos zodiacales y la división terrestre es justo la esfera en qué porciones se dividen, ¿no? Nada más quería hacer esa aclaración por si hay alguien más nuevo aquí. Bueno, y después dentro de los sistemas temporales tenemos Alcavitius y Koch, hay muchos más, por supuesto, pero son los fundamentales. Alcavitius lo que hace es toma este punto que está sobre el horizonte, donde el horizonte, por ejemplo, el punto del ascendente, y va a calcular cuánto tarda en llegar al medio cielo, este punto eclíptico. Ese tiempo lo divide en tres, y en cada sector igual pone un punto donde va a ser la cúspide de la otra casa. En cambio, Koch
en vez de tomar el punto del ascendente, toma el punto del fondo del cielo y dice cuándo ese punto del fondo del cielo llega al ascendente. Lo divide en tres y va a tener cúspides diferentes. Ahora, Koch también es un sistema muy popularizado porque es parte del sistema Uber de astrología, un sistema que mucha gente utiliza, con razón de utilizarlo, y es un sistema lógico dentro de lo que hay. Mm. Dentro de los sistemas temporales, después está Placidus. Placidus divide, al igual que Alcabitius, desde el ascendente hasta el medio cielo, pero no divide los puntos de ascensión, sino divide los semiarcos, no solamente de este punto, sino de todos los sectores de una casa. Entonces vamos a obtener casas iguales, aunque son deformes, porque todas, aunque sean irregulares, todas tienen exactamente la misma área, ocupan la misma área. Si vos sumás las áreas, te van a ser todas iguales. Entonces, es un sistema que va a dar después las cúspides, tal como las da el topocéntrico, que es este otro que es geométrico, que divide la tangente de la latitud geográfica en partes iguales y con eso obtiene las cúspides. Lo estoy resumiendo porque, bueno, sería muy largo de Sí. poder explicarlo. Pero esto es un poco el sistema de casas y de cómo ese sistema de casas funciona para todos nosotros, ¿no? Si estamos muy al norte, ¿no? Más cercanos al polo norte o polo sur, las casas se hacen muy dispares. ¿Puedes nada más dar una breve explicación por qué pasa eso? Bueno, ¿por qué? Porque hay, digamos, a lo mejor muy complejo de explicar, pero el ascendente es la intersección del horizonte del lugar con la eclíptica. Cuando vos superás el círculo polar, por ejemplo, el círculo polar está en el complemento de lo que es la oblicuidad de la eclíptica de 23, 20, o sea, del círculo polar al polo hay 23 minutos 27 segundos. Cuando vos superás eso, la eclíptica jamás toca el horizonte. No hay casas, Mm. o jamás no, en algún momento lo puede Ujú. tocar, pero no obtenemos ascendente. Por ejemplo, a las 18 horas de tiempo siderio, el horizonte entero coincide exactamente con la eclíptica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un ascendente de 360 grados. Todos los puntos son ascendentes. Eso no se puede evitar. Entonces, más allá de que hay soluciones de compromiso, que en el caso del topocéntrico se utiliza un valor de la colatitud, yo no sé si es lo mejor, nadie lo hace porque ningún software lo resuelve, hasta ahora no lo han resuelto, Mm. eh, aparecen los sistemas de casas iguales, que es la única posibilidad de decir, bueno, tengo por lo menos casas que yo no sé si es la mejor manera de usarlo, yo no, a mí me parece que los sistemas astronómicos son a lo mejor más lógicos, pero a veces cuando uno quiere hacer una carta natal en una latitud extrema, esto pasa. Y Ujú. sin llegar al círculo polar, cuando nos estamos acercando, pese a que hay horizonte, de golpe, las casas se deforman. ¿Por qué? Porque todas las casas tienden a pasar por puntos cercanos de golpe. Y nos quedan casas muy pequeñas en la eclíptica y unas casas gigantescas que son imposibles de interpretar. Entonces, eso ocurre más en el hemisferio norte que en el sur, porque en el sur el punto tal vez más austral donde nace gente es en la Argentina, en Tierra del Fuego. Después hay algún ejemplo de alguna carta hecha en una base naval antártica y también se pudo calcular bien porque no llega a tan latitudes extremas, pero en el hemisferio norte tienen Islandia, Noruega, todos esos países nórdicos, bueno, se deforman bastante las cartas. Incluso en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, van a ver que las cartas se deforman bastante, ¿no? Sí. Oye, y ahora podemos pasar al tema de por qué utilizas tú las direcciones primarias. La mayoría utiliza el arco solar, ¿no? Para hacer la rectificación. Entonces, tú utilizas siempre, de hecho, hasta justo me preguntaba una persona que hay quienes utilizan atacires y me parece que estrellas fijas, que yo nunca había escuchado eso. Pero bueno, sobre todo el arco solar y direcciones primarias serían como las dos principales técnicas para esto, ¿no? ¿Por qué utilizas A tú? ver, Ajá. uno puede usar arco solar. El arco Ujú. solar es una dirección simbólica. Ujú. Digamos, primero hay que saber diferenciar que Exacto. hay sistemas de pronóstico, son sistemas de pronóstico, arco solar, atacires, simbólicas, primarias, son sistemas de pronóstico. Que se utiliza, así, es decir, si el concepto es, si yo con un sistema puedo pronosticar una fecha, con la fecha del evento yo al hacer ingeniería inversa, mira, cuando se habla de ingeniería, con la fecha del evento hacia atrás, yo tengo la hora de nacimiento.
Si yo puedo pronosticar en teoría eventos muy certeros con una hora correcta, digamos, si no tengo la hora correcta, pero tengo los eventos certeros, debería llegar a la misma hora. Eso es el concepto de rectificación. Entonces, por eso necesito, con un evento, yo puedo decir, bueno, es casualidad. Dos eventos, también, tres eventos ya me van confirmando. Yo pido, cuando hago una rectificación, no menos de 10 12 eventos, porque algunos tengo que descartarlos, y yo con 6 7 eventos que coincidan me doy por conforme y la hora es correcta. ¿Por qué? Porque vos te das cuenta que todo se alinea en una misma hora, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hacerlo. Ahora, podemos hacerlo con simbólicas, Ujú, pero siempre hay que trabajar con cúspides. Porque no importa si yo lo hago con cúspides, yo muevo las cúspides con movimiento simbólico, muevo las cúspides por movimiento de arco solar o muevo las cúspides por primarias, ujú, ¿no? Obviamente voy a obtener fechas diferentes una con otra. Ahora, yo tengo que ver qué valor le doy al sistema. Si yo utilizo simbólicas, yo con las simbólicas siempre hay un mayor nivel de orbe en cuanto a su funcionamiento. ¿Por qué? Porque las simbólicas están basadas o se calculan sobre el zodíaco y no sobre el ecuador celeste, no sobre el sistema de casa. Todo lo que se calcula sobre el zodíaco, o hacemos la cuenta zodiacal, tiene que ver con lo interpretativo y tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo arquetípico, y es como que nosotros trabajamos con lo zodiacal, por lo cual nos permitimos orbes mayores. Cuando nosotros trabajamos con primarias, no trabajamos sobre el ecuador, sobre el zodíaco, trabajamos sobre el ecuador celeste, que es decir, trabajamos sobre el sistema de casas, trabajamos sobre los eventos, no trabajamos sobre la motivación, más ujú, allá que después el resultado sea zodiacal, pero trabajamos sobre los eventos. ujú, Entonces, cuando yo hago una dirección primaria, me va a dar un evento que no tiene orbe, porque las direcciones primarias, en teoría, desencadenan eventos con mucha precisión y tal vez muchos dicen con menos de 10 minutos de arco, siendo generosos podemos duplicarlo. Y no nos vamos a tener este inconveniente. Pero con la ¿Podrías explicar simbólica, no. rápidamente cómo funcionan las direcciones primarias para quienes no saben y entiendan Bueno, esto? las direcciones primarias son arcos que nosotros sumamos a la ascensión recta del medio cielo. Ese arco que sumamos nos va a dar una ascensión recta del medio cielo diferente, progresada a un determinado momento. Es decir, movemos el medio cielo y movemos todas las cúspides, ¿no? Movemos las cúspides. Cuando digo movemos las cúspides, esto es simbólico, porque las cúspides no se mueven. Lo que se mueve es el cielo en sentido contrario. El cielo en un sentido totalmente opuesto al que nosotros tenemos. Yo ahí te voy a mostrar ahora, voy a volver a Perfecto. ver si puedo volver en pantalla, algo que grafique mejor esto que te estoy diciendo ahora. Vamos a ver si podemos ver esto que está acá. Espérame un segundito. Lo vamos a poner Esto rápidamente. se ve muy bien en Stellarium, ¿no? En No, este no, yo te lo voy a programa. poner de otra manera, ¿no? Ujú. Eh, no sé si lo estás viendo ahora, ¿lo ves en No, pantalla? no No veo. sé, No, a ver, no, no lo estás viendo en pantalla. todavía no. A ver si podemos llevarlo, ¿verdad? Presentación. No, no, me parece que no, no se está viendo. Bueno, vamos a hacer No de se otra ve. manera. Ujú. No, no, igual lo vamos a lograr, no importa. Ahí, ahí, ahora sí, ahora lo vamos a ver. Ahí. ¿Lo estás viendo en pantalla? Listo, ahora sí. Ujú, Bueno, nosotros acá vemos una carta natal, ¿no? La línea del horizonte ujú, y el ser humano parado acá en el horizonte, ¿no? Con su medio cielo y sus cúspides. Las cúspides de casas están sujetas a la rotación de la Tierra, pero no solamente sujetas a la rotación de la Tierra, están sujetas al ser humano, a la persona. Nosotros llevamos sobre nuestros hombros ujú, esta cruz, la del meridiano y la del horizonte, y
cuando nosotros nos movemos, llevamos con nosotros nuestro sistema de casas. Es como si fuese un miriñaque, ¿viste? Estos vestidos grandes que usaban en la antigüedad las mujeres que tenían que ir con eso por la vida. Ujú. Nosotros vamos por la vida desplazando nuestro sistema de casas sobre nuestros hombros. Llevamos el peso de nuestro sistema sobre nuestros hombros y cuando nos desplazamos lo llevamos con él. Es decir, cuando avanzamos, avanzamos con el sistema de casas, con nuestro meridiano, con nuestro horizonte, y movemos nuestro meridiano y nuestro horizonte y lo desplazamos sobre los signos zodiacales. Es decir, si una persona camina y estuviese en el medio del mar o en el medio del campo abierto, vería el horizonte, pero caminando nunca podría alcanzar el horizonte. ¿Por qué? Porque al moverse desplaza su horizonte y desplaza su medio cielo. Claro. Ujú. Esto tiene mucho que ver con ese concepto bíblico de Jesús, cuando le dice a sus discípulos, el que me siga, cargue con su propia cruz. Mm, Ese- Nosotros cargamos con nuestra propia cruz, la cruz ujú, de el dinero, las enfermedades, los amores, el ujú. trabajo, la vida social, lo llevamos con nosotros y es nuestro peso cotidiano, por eso estamos aferrados a la tierra. Vinimos a la tierra a hacer esa experiencia terrestre. Entonces nosotros cargamos con eso y es fijo como nosotros. Ahora yo te pregunto, la Tierra gira y nosotros giramos con la Tierra. Ahora, Ujú. ¿vos percibís en algún momento que la Tierra gira? ¿Te das cuenta? No. La única percepción que tenemos es que los planetas se mueven, ascienden, si nosotros más te movemos de noche, veríamos cómo las estrellas se mueven por el horizonte, culminan y llegan hasta el otro lugar, ¿no? Eso Ujú, por rotación de la Tierra. Las direcciones primarias se calculan por rotación de la Tierra ujú, y hace que cualquier punto eclíptico llegue, vamos a tomar el meridiano, puede ser cualquier cúspide, pero vamos a tomar el meridiano como referencia, llegue a la conjunción o aspecto con el meridiano. Pero son aspectos eclípticos hacia la cúspide, al círculo de posición de la cúspide, no al grado eclíptico de la cúspide. Nosotros para hacerlo tenemos que hacer un artilugio, que es mover la cúspide y creer que eso es la dirección primaria. Pero la dirección primaria es el cielo por rotación de la Tierra llega al aspecto con el meridiano. Yo ahora voy a poner en movimiento a este sistema que tenemos aquí mm. para que veas cómo se mueve el cielo. Exacto. Y vamos a ver que el cielo está en movimiento y la persona está quietita ahí y los planetas Ujú, van ascendiendo. Vamos a ver ahora Plutón, va a ser el ujú. primero que va a pasar por el ascendente. Acá es Entonces, una carta rara esta, porque todo está de un sector, pero todos los planetas se están poniendo, ¿ves? La Luna se puso en ujú. este momento. Y Ahora llegan a viene su Venus lugar cada 24 y, horas. Eso mismo. y Ajá. cada 24 horas dan una vuelta. Es decir, el cielo entero con sus planetas en movimiento, en 24 horas recorren todo el sistema de casa. Ahí nace Plutón. No lo vemos porque tendríamos que tener un telescopio para verlo, Sí. ¿no? Ahí Ajá. viene Saturno, que Saturno sí lo podemos ver porque es el Ujú. último de los planetas que lo vemos a simple vista. Ahí está saliendo, naciendo, ascendiendo. Es un movimiento de ascensión de Saturno que va a Exacto. seguir, va a culminar cuando llegue al medio cielo. Eso mismo puede ser una dirección primaria. Ahí va Neptuno, ahora viene Júpiter, un poquito, Júpiter sí lo vamos a poder ver, a Neptuno no, seguramente. Y cuando el Sol llegue, ahí amanece. Ujú. O amanece y es la duda del día, ya no vemos más nada, vemos solamente el Sol. Pero los Claro. planetas siguen ascendiendo. A Sí. Mercurio no lo vamos a ver, sigue ascendiendo, Urano también Mm, sigue ascendiendo y Venus sigue ascendiendo. En este caso a Venus no lo vemos porque Venus nos tapa la luz del Sol. sí. Pero sí se va a dar un fenómeno que cuando llegue del otro lado, ahora acá va a parar porque bueno, se me acaba la grabación, pero Ujú, suponete que yo lo vuelvo a poner en marcha esto. ujú, eh, Sigue, ¿ves? Bueno, perdón, ahí ya vamos a volver atrás, pues se me fue para donde no tenía que ir. Yo decía, si nosotros lo ponemos entonces en marcha otra vez, vos fíjate, el sol va a pasar primero y todo, cuando el sol pase el horizonte de nuevo, todo lo que está encima del sol empieza a verse. Ahí lo lo vemos vemos a como Venus y a la Luna estrellas de y tarde. Ajá. es lo que se llama el lucero vespertino, lo que Ujú, está del otro lado de la Tierra. Bueno, todo esto es la mecánica celeste. Pero lo ujú, que nosotros tampoco no hemos visto es, vamos a volver al inicio de esto, ¿no? Fijamos la atención un poco, esto es el movimiento de rotación. Pero mientras el movimiento de rotación se da, que no tiene nada que ver con el movimiento individual de cada planeta sobre los signos zodiacales, los ujú. planetas también avanzan zodiacalmente. Vos fíjate en la Luna,
que es la que más rápido va. La luna hace 13, 14 Ujú, grados por día promedio. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de 24 horas, que acá está en 4 horas de Géminis, va a estar en 16, 17, 18 como mucho, ¿no? ujú. En cambio, el Sol, que está en 2 de Tauro, va a ir a 3 de A Tauro. 3. Ujú, Y Plutón, que está en 0,20, a lo sumo 0,21 con suerte en lo largo de 24 horas. Sigamos esos tres planetas para corroborarlo. ujú. ¿Ves? La Luna pasa a 4, ahora pasó a 5 rápidamente, el Sol sigue en 2 y monedas, y Plutón sigue en 0,21 y no se va a mover de ahí. La Luna es la que más rápido se mueve. Claro. Pero Entonces, mientras por tanto, rotación se todo el mueven hacia la cielo, derecha y por traslación hacia la izquierda. claro, pero al unísono, todos se mueven en ese sentido opuesto. Y van generando las direcciones primarias con todas las cúspides entre sí también, dentro de los círculos de posición, porque así como nosotros tenemos un círculo de posición de una casa, los planetas también tienen círculos de posición. Y por eso yo puedo hacer direcciones primarias entre planetas, pero las que me permiten manejar la hora son las cúspides, porque todo el cielo en 24 horas recorre las cúspides, todas las cúspides de casas. Entonces yo ahí tengo el reloj perfecto para poder ajustar con determinado tipo de evento. ¿Ves? Plutón sigue en 0 y pico, el Sol no se movió tanto, y ya la Luna está en 12 grados de los 4 que había partido. Este es el cielo en movimiento, pero es también lo que define las 6 primeras horas de vida de una persona. Se forman las direcciones primarias para toda la vida. No pasa lo mismo con la simbólica, sino pasa lo mismo con el arco solar. El Ujú, arco solar es muy similar, toma la medida de el sol medio, que es el mismo sol que usamos para las progresiones secundarias. Por eso el sol, para la misma fecha, el sol del arco solar coincide con el sol de la progresión secundaria, nada más que el resto de los planetas no, porque el ujú, sol de la progresión secundaria se toma en el arco solar para todos los planetas, no, ujú. no, no para uno solo. Ahora, el único que trabaja sobre el ecuador es esto, que es el trabajar sobre el sistema de casas, y es lo que nos permite que esas direcciones nosotros las podamos calcular de esa manera, ¿no? Eso sería un Ujú. poco explicado así rápidamente cómo funciona Maravilloso. Entonces una son primaria. 3 signos. El avance del ascendente hacia el medio cielo serían los 90, ¿no? 90 años, 3 signos, las 6 horas, Son 6 horas, aproximadamente. 90 años, Aproximadamente. pero tengamos en cuenta que esto no sirve para demostrarlo, pero sí Ujú, tenemos que tener en cuenta que yo las direcciones primarias las puedo hacer con cualquier cúspide, tanto las que están de este lado como están de este lado, las de abajo, las que sea, ujú, y también las interplanetarias, porque una dirección primaria no es el planeta que llega al meridiano, es, así como el meridiano es un círculo de posición, los planetas en primarias tienen cada uno su círculo de posición. Entonces, yo lo que tomo es el círculo de posición de Neptuno, por ejemplo, que va a llegar a la conjunción con el círculo de posición del medio cielo, donde yo tengo que tener claro que las cúspides son significadores y los planetas son promisores. El ujú, significador es lo fijo, el ujú. promisor es el que se mueve. Por Ok. eso yo tomo como fijo lo que está atado a la persona. En cambio, los círculos de posición de los planetas se van moviendo y yo, aunque yo vea que Neptuno es el que llega acá, el que llega en realidad al círculo de posición del medio cielo es el círculo de posición del planeta Neptuno. Y esa Ok. es una primaria. ¿Mm? Entonces, ok. Entonces, para que entiendan algunos, está la carta natal, que es la, digamos, la carta que está fija para nosotros. Ahí los Sí, planetas y las cúspides dentro de la carta natal son los significadores, ¿no? Cuando claro. nosotros hacemos este movimiento de, ya sea de direcciones primarias o de cualquier otra técnica de progresiones, etcétera, movemos los planetas y las cúspides por fuera a los diferentes ritmos y esos van a ser los promisores. Pero la carta natal con sus planetas y cúspides es el significador o los significadores y los promisores son los que vamos moviendo para cumplir con los eventos y lo que Exacto. sea, ¿no? Ujú. Ahora, después creo que no sé si había quedado pendiente esto, vos me preguntabas, bueno, la diferencia entre las primarias y las secundarias y el arco solar, ¿no? Sí, son Sí, la técnicas pregunta, diferentes, pero ¿por qué? Yo quería justo que entendieran por qué usas tú las primarias y ya lo explicaste, ¿no? Que es mucho más preciso el cálculo. no sé si más preciso, son
todos los sistemas tienen su razón de ser. A mí me parece que las primarias, por estar reflejando eventos de cúspides, y Ujú, yo estoy eligiendo eventos, es decir, si a mí me dicen, bueno, yo voy a hacer, ¿qué eventos me doy? Bueno, el día tal yo me gané una gran fortuna, voy a tomar la cúspide de casa 2. Es ujú, un tema de casa. Tal claro. día nació mi hijo, tomo la cúspide de casa 5. Estoy simplificándolo, puede ser otra cosa, pero tomo la 5. Tuve grandes honores porque me recibí de abogado tal fecha, me dio cielo. Ujú, Viajé tal día, casa 9. Me separé o me casé tal día, casa 7. Fallecimientos, casa 8, o fallecimientos de abuelos, por ejemplo, casa 7 por casa derivada. Bueno, ujú. podemos tomar eso como significadores porque son significadores de eventos concretos, claros, y los Concretos. podemos encontrar justamente con una dirección. Ahora, yo puedo mover cúspides también a Ujú, simbólicas usando una clave simbólica. Digamos, yo si muevo cúspides, para primarias tengo que usar cúspides con clave Nyborg, que es 0 grados 59 minutos por año. Puedo usar un grado un año, que es una simbólica, o puedo usar el arco solar para moverlo. Pero ujú, sí tengo que tener en claro que lo voy a mover sobre el zodíaco. También podría hacerlo sobre el ecuador, pero no me va a dar más claro. Lo tendría que hacer como una simbólica ujú, sobre el zodíaco. Ahora, yo te quería mostrar ujú. tengo acá una referencia más Y para, para igual, para los mostrarte. que no sepan, anteriormente se usaba la clave de Ptolomeo, ¿no? Que era Claro. un grado, Esto- pero ahora se hicieron este, ajustes para mayor precisión también. este programa, que es el Winstar, nos permite sobre la carta superponer tres métodos más. Podemos poner, viste, tenemos cuatro ruedas. La carta, una rueda, dos ruedas, tres ruedas, y podemos poner encima, podemos poner una carta de una persona, una sinastría, una revolución solar, o métodos de direcciones. Bueno, fíjate acá ves que todos los métodos son más o menos similares. O sea, yo tengo la carta natal y más o menos en esta carta natal, esta es la carta de Argentina. Ujú, Y yo acá en el primer método tengo las simbólicas de un grado un año ujú, para el día de hoy. En el segundo método tengo el arco solar. Y en el ujú, tercer método tengo las direcciones primarias por ascensión recta. Y si vos te ujú, fijás en un país que ya tiene casi 200, no, más de 200 años, todos más o menos marchan al mismo ritmo. ok, está Las, el día de hoy. Ajá, perfecto. al día de hoy, yo Ujú, me fijo, la luna por simbólica está en 17 de Leo, por arco solar en 15 de Leo, por primaria en 14 de Leo. Digamos, el desfasaje se hace en relación al tiempo. Si esto hubiese sido una persona de 20 años, más o menos todas estarían igual. Para una persona de 40, 50, más o menos ya algunas se hubiese desplazado un poco. En una persona de 80 ya habría una diferencia de un grado. Pero fíjate, 200 años, la diferencia es mínima. ujú, Entonces, si yo trabajo con orbes y no trabajo con hora rectificada, da lo mismo que yo sé esta o esta. ¿Cuál es claro. la diferencia? Si yo no rectifico la carta y puedo tener más de un grado o dos de diferencia. Si yo Ujú. tengo 15, 16 minutos, suponete, yo voy a tener 4 grados de diferencia de orbe que no sé muy bien dónde está. Lo Da lo cual mismo implica años de diferencia para un evento. años de diferencia en Claro. una dirección. Ujú, Entonces, yo justamente, yo lo quiero graficar acá, que esto es simbólica, arco solar y primaria. Y el paso es el mismo. Entonces, ¿cuál es mejor? Nadie lo sabe cuál es mejor. Todas son buenas, todas tienen su razón de ser. Por eso tenemos que darnos cuenta que si trabajamos con arco solar o simbólicas, trabajemos con orbe, no seamos tan en la búsqueda de lo adivosos. preciso, tan talibanes de la precisión, digamos. ¿Por qué? Porque realmente no lo vamos a obtener y no podemos buscar precisión cuando partimos de una hora que no es correcta. Ujú, Entonces, eso en la predicción. Entonces, yo no hago predicción con primarias, jamás, ujú. salvo que yo haya rectificado una carta natal. Claro, exacto. Entonces, yo me animo a hacerla. Ahora, yo no hago Ujú, nunca, jamás a nadie le hago, me dice, quiero hacer primaria. No, no te hago primaria. ¿Tenés tema rectificado? ujú. Sí, me lo rectificó. ¿Y cómo te lo rectificaron? Y mira, me miraron mi carta y me dijeron que vos por la cara. No, no te hago primaria, Sí, no sí, es sí. así. Claro. Entonces, yo debo tener certeza para hacer primarias de que la hora es correcta. Si no, no las voy a hacer. Trabajo con métodos que me dan orbe y que me permiten decir, bueno, mira, a tal etapa de tu vida o tal edad tenés cierta posibilidad de que ocurra tal cosa. Pero no voy Ujú. a trabajar con esa precisión que la gente a veces demanda.
claro. A veces la gente es muy demandante, pero hay que darle a la gente lo que la astrología da, no lo Mm. que la gente quiere que le dé, ¿no? Eso Y es a también ver, hay que tener bastante en justo cuenta. tengo una pregunta de eso, Néstor. Si yo tengo una hora rectificada, ¿no? Supongo que Sí. voy contigo y tengo una hora rectificada. Entonces, tengo un evento importante para mí que pudo haber sido mi último día de trabajo en una oficina y luego mudanza y luego mi inicio de carrera astrológica. Esos eventos como tal tendrían a fuerza que encontrarse a través de las direcciones primarias. Si tengo la hora rectificada o no necesariamente. A ver, no siempre los eventos responden a una primaria. Ujú, Muchos eventos responden a un tránsito y nada más. ujú, ok, Unos exacto. a una secundaria, otro. Entonces, las primarias lo que nos permite es trabajar con las cúspides que tienen que ver con él. Por eso tenemos que tener una cierta cantidad de eventos para poder descartar los que no responden a primarias. Ok. ¿No? Sí, sí, Bueno, sí. Es que eso hay sería un eventos poco que están muy claros en el arco solar, por ejemplo, otros que están claros en las direcciones primarias, luego, como bien dices, por tránsitos, ¿no? Los eclipses, etcétera. Sí, exactamente, es así. Ujú, Ahora, después esto se puede corroborar. Hay una manera de corroborarlo, primero con las direcciones futuras y demás, pero también desde la misma astrología, que es un método que se propone también para rectificar, pero que si no lo usamos bien, no lo vamos a poder utilizar porque requiere conocer de antemano muchas de las condiciones de la persona con respecto a su gestación, que es la trutina de Hermes. Es la trutina de Hermes, Hermes Trismegisto, es un sistema que trabaja sobre la carta de concepción. oh, Si wow. uno pudiese saber a ciencia cierta Mm, cuál fue la fecha de concepción, podríamos rectificar la carta. Hay ejemplos y yo tengo muchas cartas corroboradas de esa manera. Lo que pasa es que nadie sabe, o mucha gente no sabe en qué momento exacto fue el momento de su concepción, que no tiene nada que ver con el día de que tuvieron relaciones los padres y que podían hacer. Puede ser que lo sepan, nadie le cuenta esto a sus hijos, obviamente, pues es un hecho privado, pero también si así fuese, puede ser dentro del día o puede ser hasta 24 horas después. Creo que la concepción tiene un margen de error. Pero después también está el tiempo de gestación. Hay gente que no fue 9 meses exactos, gente que suya gestación se anticipó, otros se prolongó un poco más, pero esto se puede llegar a dar y puede dar con precisión. Si nosotros supiésemos ese dato, podríamos con la rutina de Hermes corroborar que la rectificación está bien hecha. Yo en algunos casos puntuales donde ese dato lo obtuve, se llega al mismo resultado. Y esto realmente es impresionante. wow. Si realmente fuese así, la rutina de Hermes por sí sola serviría para rectificar una carta natal. Y lo haríamos rápidamente. Vemos cómo en Pero, la antigüedad estaban más avanzados a veces que nosotros, ¿no? bueno, ¿Cómo supo el tema de Hermes la esto? rutina de Hermes para mí es un misterio. Sí, sí, Porque, sí. primero, Hermes Trismegisto no existió, es un personaje, digamos, ficticio que es un personaje, no es ficticio, hay una realidad en ese Ujú, personaje, pero no existió como tal, como persona, sino que todas sus enseñanzas, las de ujú, Hermes Trismegisto, es el cúmulo de enseñanzas de otras personas que contribuían a eso que tenía que ver con Hermes Trismegisto. ujú, Eran otras personas las que daban esos contenidos. Ahora, ¿quién fue hace tantos tiempo atrás, miles de años, el que ideó esta ingeniería astronómica tan perfecta que hace que la luna de la concepción se transforme en el ascendente de la persona por nacer y ujú. que el ascendente de la persona tras nacer encaje perfectamente en la luna? Para mí es mágico. No, No no hay es. cuenta, no hay posición que lo pueda explicar, ¿no? Se Sin nos faltó embargo, una parte de la historia, me queda claro. si no, nos deben una parte de la historia, me Sí, parece. Sí, qué interesante. Wow. sí. Oye, otra pregunta, a ver, ¿qué, ¿tú qué utilizas qué puntos, por ejemplo, la parte de la fortuna, los nodos, qué aspectos dentro de las primarias utilizas todos o cuáles son los más importantes? Algo que No, también no. necesitamos Para, aclarar. para rectificación, Ujú. no tomo el parte fortuna. ¿Por Ok, qué? Porque el parte fortuna cambia de acuerdo al ascendente. Y si exacto, yo no tengo rectificado el ascendente, no puedo usar el parte fortuna, pues que se cambia en función de la rectificación. total. Ujú, Y puedo tomar los nodos para rectificar,
puedo tomar Lilith Ujú, para ujú. rectificar, eh, y utilizo el vértex, pero no como punto promisor, sino como si fuese una cúspide más. Ok. ¿Por qué? Porque yo tengo tablas que yo mismo hice donde pongo el vértex y el vértex está puesto como una cúspide más. Entonces, yo me sirve para poder rectificar eventos que podrían llegar a responder al vértex, ¿no? ¿Qué eventos podrían Pero responder al vértex, por ejemplo? esos eventos que pueden cambiar tu vida de un día para otro, que marcan un antes y un después. Pues Ujú, hasta cierto momento tu vida iba por un carril y algo ocurrió que de golpe vos dejaste todo lo que hacías o te cambió la vida ujú. en forma significativa, ¿no? Igual, rápidamente, antes, por si alguien no tiene claro el tema, pero para rectificar, se tiene que hacer forzosamente de cúspide o de ángulo a planeta. Entre planetas no sirve para rectificar, ¿no? Sirve, ¿no? Es de cúspide a planeta, ¿no? Sí, porque las cúspides son las que se van moviendo precisamente. Ujú. Exacto, es así. Ok, perfecto. ¿Y aspectos? ¿Qué aspectos tiendes a ubicar? Obviamente Todos, las conjunciones, todos los ubicas. Semicuadraturas, todos. bisextiles, Sí, quincuncio. mira, por una cuestión de comodidad, busco semicuadraturas, quintiles y demás cuando no me queda más remedio, cuando tengo, porque me implica más trabajo. ¿Por Claro. qué? Porque es fácil buscar con múltiplos de 30. Entonces yo tomo semisextil, sextil, cuadratura, trígono, quincuncio, oposición. Ujú, Todos múltiplos de 30. Entonces ahí sí es fácil porque lo haces rápido. A veces hay eventos que no aparecen y tienen y ujú. responden a otros. Eso Exacto. implica un trabajo mayor. Entonces, Ujú, ¿por qué? Porque no son tan detectables a simple vista. Yo tengo sí, que ir con calculadora de por medio, empezar a calcular cada cúspide a 72 grados del planeta. Bueno, no es lo mejor. Por eso conviene que, que tener la suerte que a lo mejor, o tener muchos eventos para descartar algunos. Descartar no significa no haya cúspide, sino que por una cuestión de ahorro de tiempo uno claro. evita ese tipo de aspectos, Sí, pero no por empiezas otra con los cosa. que se ven directamente, ¿no? Y luego Sí, ya. Oye, exacto. y los aspectos menores al final del día pueden También, sí, sí, activar cosas muy fuertes también, ¿no? sí, sí, lo único que, digamos, uno se permite un orbe en las primarias, Sí, hasta 20 minutos de arco, que no es mucho, 20 con minutos. te dicen 15, bueno, 15 hasta 20 sería Ujú. mucho ya, Ok, pero los menores no, ahí sí tenés que tener no más de 5 minutos de arco en un semisextil, por ejemplo, ok. pues son aspectos que requieren mucha más precisión. Wow, Ujú. interesantísimo eso. Porque alguna Sí, vez que platiqué contigo personalmente cuando estaba estudiando tu curso, también me decías que el quincuncio muchas veces está ligado a las muertes, ¿no? Por el tema de que el sí. ascendente vea la casa 8 en un quincuncio. Digamos, en la distancia del ascendente a la 8 es un quincuncio, Ujú, a la 6 es un quincuncio. sí, Los sí, sí, y yo aspectos lo he a veces, comprobado, cuando sí. uno busca la naturaleza de los aspectos, también en muchos casos están asociados a la distancia del ascendente de esa cúspide, la distancia real, no eclíptica, sino de casas. Cada casa tiene 30 grados, entonces sumamos esa distancia de 30. El semisextil es la casa 2, el sextil la casa 3, la cuadratura la casa 4, el Ujú. trígono la casa 5, el quincuncio la casa 6, la oposición la 7 y después a la vuelta lo mismo, ¿no? La 8 o la 9 vamos dando la vuelta por los mismos aspectos. Entonces podemos tomarlo de esa manera, ¿sí? Y otra pregunta, cuando estás viendo los eventos, digamos, eres como muy cerrado, por decirlo así, o muy puntual en cuanto a que el planeta que está tocando el ángulo, esta conexión, tiene que ser directamente relacionado al tema que se está hablando. Por ejemplo, si estoy hablando de alguna enfermedad, bueno, el regente de la casa 6 o ¿no? O los relacionados dentro de la casa 6 o ambos regentes, o si Sí, estoy hablando, o sea, si eres muy puntual en eso, o de pronto dices, bueno, es algo explosivo, Plutón, entonces ya está. bueno, no, bueno, la astrología, digamos, antigua se basaba en lo que se llamaban los significadores universales. Ujú, Significadores universales eran medio cielo, ascendente, sol, luna y parte fortuna. Y con eso se resolvía todo. La astrología fue evolucionando y nosotros como le ponemos de todo a la astrología. Pusimos asteroides, planetas, puntos sensibles, anticio, bueno, todo lo que uno pone en sí, astrología. sí, Yo lo sí. que creo es que tiene que responder a la interpretación con los criterios de las reglas astrológicas. O sea, yo lo puedo buscar
puede ser, digamos, si hay una explosión, uno puede tomar Plutón Claro, en el aunque medio cielo. no. Ujú, Uno toma el medio cielo como un significador universal o el ascendente también. ujú, Pero si responde a las cúspides y al planeta que le da lugar, mucho mejor. sí, No todo tiene que ser en base a los significadores universales. ujú. O locales, ¿no? Eh, Claro, ok. Entonces puedes de repente darle un chance a algo que tenga más un significado más general que puntual con respecto a la carta. claro, exacto. Ujú. Perfecto. Pues déjame ver. Nada más así, brevemente, tú cuando vas a hacer una rectificación, porque además tú la haces manual, ¿no? No la haces con programa. Ahí es donde, No, porque. Ajá. digamos, yo me auxilio obviamente uso la carta hecha por computadora, la uso también después para acercarme al resultado final, pero yo mismo preparé una planilla de cálculo por Excel que a mí me sirve de ayuda y me Ujú, simplifica muchos pasos, que es la construcción, la construcción de una planilla para poder comenzar a rectificar ya con los resultados progresados obtenidos. Entonces yo después lo tomo en la tabla de casas y busco los temas. Pero eso me llevó ya, si no, una rectificación me llevaría meses. No ujú. podría si lo hiciera solamente a mano, ¿no? Pero digo, ajá, no, pero en vez de usar, por ejemplo, el programa, el Meridian, ¿no? Que ahí puedes ir moviendo, que tiene hasta un sistema para poder No, movimiento rectificar no. y todo. Ujú. Yo trabajo con la carta y una tabla de casas. Sí, 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 por eso es. Con una tabla de casas que Sí. a la que sumo un arco y eso me da el Ujú. movimiento de las cúspides. Muevo las cúspides moviéndome a lo largo de la tabla de casas. Si Wow. no tengo la tabla de casas de ese lugar, utilizo una del hemisferio opuesto con la trampa que se le hace que sirva para el otro hemisferio, y si no, yo mismo calculo una tabla para poder hacerlo. Ok. Y porque en el programa dices que puede haber errores dentro de la. No, errores no, pero Ah, me es incómodo. ok. Pues Tú por eso prefieres. Ok. ¿por qué? Porque el tema tiene, buscar un evento tiene que ser algo visual. Si yo Ujú, puedo mover la cúspide, pero voy para atrás, para adelante. Para mí es más visual ver cómo los números se desplazan de un lado a otro y yo digo, acá está el evento, lo busco, me fijo y ya está. ujú, No, mm. digamos, es una cuestión Ya de cómo, de visual más que gustos. nada. Ya, perfecto. Ok, sí, eso tenía siempre la duda. Ok, Sí. pues creo que está, digo, cubrimos prácticamente todo, ¿no? Yo ¿Hay creo algo que más que sí. quieras agregar? Sí, ¿no? Ok, No, bueno, la rectificación es un tema de paciencia, digamos. sí. Por eso pocos lo Y hacen también, por sí. es un tema de paciencia y Mm, creo que también hay que tratar de no empecinarse con algo que vemos que queremos que sea como nosotros queremos. ujú, ujú. Porque a veces uno dice, oh, no, pero tiene que ser esta dirección. No, no tiene, si no es, no es. Tiene que Sí, ser clara. En algún momento aparece la dirección clara, que es la que nos permite después rectificar toda la carta. Pero a veces cuando se nos hace difícil, uno quiere que sea esa dirección. Hay que sacarse eso de la cabeza, no sirve para nada. Lo exacto. ideal es que la rectificación surja de ese trabajo y se dé naturalmente. Cuando uno encuentra la línea conductora, todos los eventos se alinean con esa hora. Ujú. Esa parte aparece sola. Ok, Ujú. no hay, perfecto. Esa es la exactitud. Pues Néstor, ¿quieres avisar sobre tus próximos cursos, tu escuela, que tienes actualmente Bueno, también yo para como que. siempre estoy Ujú. dando clases en la escuela mía, en la escuela La Nación de Uraña, digamos ya Vamos a dejar recién todo abajo, los links. hace unos días hemos comenzado de nuevo los cursos y sí doy en septiembre un taller de 4 sábados, van a ser de 3 horas de duración, de sistema ascensional y de astrocartografía. Van a ser Ok, qué 4 días para trabajar con sistema ascensional, que es una de las tantas variantes de las primarias y demás, que ujú. tiene la carta ascensional y los tránsitos ascensionales y todo lo que es astrocartografía, que es mucho que ver con la relocalización, también con la búsqueda de eventos en mundana y tiene mucho que ver con ese tipo de búsqueda. Eso va a ser a partir del 14 de septiembre. Ok, perfecto. Ahora, los que iniciaste ya están, los de astronomía para astrólogos ya está en curso ahora. Bueno, hay cursos que ya están dados, por ejemplo, Ujú. astronomía para astrólogos, Que están también grabados. de primaria que los liceos están grabados, la gente que quiere los puede consultar los Mm, grabados. perfecto. Ujú. Y bueno, das consultas y demás. Vamos a dejar abajo todos los links para que te puedan contactar también para poderse hacer la Ajá. rectificación. Yo creo que eres la de las personas más confiables de todo el mundo en cuanto a este tema, ¿no? Pero hay mucha Seguro. gente que trabaja, ¿no?
no Sí. creo ser como, es un trabajo más como cualquiera, Pero no te es que te preocupes. digo, mucha gente que yo he conocido se ha hecho rectificaciones y salen diferentes y eso es Ujú. por lo que muchas Yo personas digo, dicen, ¿no? De la la único eficacia. que hago es, yo creo que la rectificación, como es un trabajo muy técnico, yo lo doy por escrito, digamos, yo le doy a la gente el resultado de lo que hago para Mm, que lo pueda chequear, porque a veces, a mí me pasa, me dice, mira, yo me hice la rectificación tal vez con tal persona, y te digo, ¿tenés lo que te... No, no me dieron nada. ¿Viste? Bueno, mm, es como que el claro, trabajo es un documento. Y yo claro. les doy este documento a la gente para que lo tenga, digamos, como, Mm, o sea, qué direcciones utilicé para la rectificación. Lo pueden chequear después. El que sepa, digamos, cualquier astrólogo que vea la carta, pues obviamente la gente que rectifica, a lo mejor para hacerse la carta con sus astrólogos, yo no hago cartas en función de la rectificación. ¿Por qué? Porque generalmente a veces me la manda otro astrólogo, entonces no invado campos ajenos, pero sí les doy la posibilidad de que se la puedan llevar y mostrar para que para que les sirva, digamos, como referencia, ¿no? claro, Vean cómo se hizo el trabajo, más que nada es eso. Mm. buenísimo. Excelente, Néstor. Pues muchas gracias por tu tiempo y por, No, te de verdad, agradezco esta muchísimo a clase. vos, Sí, gracias por tu invitación, te lo agradezco muchísimo y bueno, cualquier cosa que llegas a necesitar es para gracias. comunicarte. Gracias a vos. Seguro, seguramente te voy a volver a invitar en un rato más para hablar de otras cosas, pero de verdad, muchas gracias y sobre todo por la presentación porque es mucho más claro de esa manera. Así que gracias de nuevo y nos vemos pronto.